Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Moreno y voy a exponer sobre la planeación y la organización, conceptos, tipos y principios. Para empezar, vamos a ver qué es la planeación. El proceso de planeación consiste en las etapas por medio de las que se orientan las acciones que ha de ejecutar un individuo, un grupo o una organización hacia el logro de ciertos objetivos que pueden ser de carácter inmediato o distante, pero que siempre estén ubicadas en el futuro. Entre los propósitos de un proceso de planeación se encuentran, además de la consecución final de los objetivos, la optimización de los recursos empleados, la reducción de la incertidumbre y la prevención de errores. La planeación en sí consiste en estructurar el plan para lograr un objetivo. O sea, la planeación es más que nada para evitar errores a futuro, es un desglose de información para poder o sea, llevar a cabo ciertas actividades para un futuro. Etapas de planeación. Las etapas del proceso de planeación son los pasos que se desarrollan para establecer anticipadamente las acciones a ejecutar. Están encaminadas al logro de objetivos y a la proyección de alternativas. Se efectúan continuamente durante el desarrollo del proyecto y pueden modificarse en función de las condiciones, las oportunidades y los resultados, entre otras variables. Dichas etapas en su forma más básica son análisis de situación. Se basa en la recopilación y el estudio detallado de la información relevante. Se tiene en cuenta realidades del pasado y del contexto presente, enfocados tanto en el ámbito interno como externo. Con base a esta exploración se realizan las previsiones de recursos que llevarán al siguiente paso del proceso. Aquí es como ampliar el foco. El análisis de situación se refiere a la recopilación de información. ¿Esto para qué? Para poder ver desde un ángulo más grande el objetivo a llegar. Con el análisis de situación podemos ver lo que tuvimos y ver lo que tenemos y con eso engarzarlo y hacer una proyección para futuro, o sea, planificar para futuro. Establecimiento de metas y cursos de acción de alternativas. Las metas corresponden con los propósitos que se requieren alcanzar. Se recomienda que sigan la metodología SMART, por sus siglas en inglés, es decir, que sean objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporalmente determinados. Los recursos de acción alternativos son un detallado conjunto de acciones a ejecutar con el propósito de alcanzar las metas planteadas, considerando los recursos a disposición y las dificultades eventuales. Generalmente se diseñan diferentes esquemas a consideración de de las virtuales entornos que se pueden emplear. Evaluación y selección de la meta del plan. Se trata de analizar las potenciales ventajas y resultados de cada meta y curso de acción alternativo planteados para seleccionar las fórmulas más fundamentadas, factibles, realistas y precisas. Cuando se planifica con base en diferentes escenarios entendidos como estos como eventuales contextos específicos, entonces se designan metas y planes que contemplan tales sucesos. El establecimiento de metas justo va de la mano con el punto anterior. Esto es, ya que desmembramos ya que despicamos toda la información, se establece la meta a seguir. Justo, que sean específicas, que sean medibles, que sean alcanzables y relevantes. Ya que tenemos la meta a seguir o establecimos la meta, se evalúa el plan, ¿no? Ya que tenemos fijo el proceso, tenemos que darle como un cuerpo. Para eso sirve la evaluación y la selección de la meta. Implementación consiste en la ejecución de las tareas que han de realizarse para alcanzar objetivos planteados. Cada componente del equipo u organización han de tener clara su función. Asimismo, es conveniente asegurar que se encuentren con los recursos necesarios para desarrollarla. Se sugiere atar las metas a un sistema de incentivos para aumentar la motivación. Justo, depende también en el tipo de ámbito en el que se desarrolla la implementación, pero regularmente, ejemplo, siempre va a haber una cabeza de equipo. Esta cabeza de equipo o líder se va a encargar de, dependiendo el personal a cargo o la estructuración de la empresa, asignar tareas que pueda desempeñar ahora sí que la persona asignada. ¿Esto para qué? Para evitar menos errores y para que todo o sea, quede realmente estructurado como quiere. Control y verificación. En la medida en la que se desarrollan las actividades, se mide el desempeño obtenido para verificar si se cumple o no con los objetivos establecidos. Adicionalmente, se adelantan observaciones periódicas tendientes a la modificación de metas y acciones de acuerdo con las condiciones cambiantes del entorno.
Los sistemas de control han de facilitar la rectificación, adaptación y evolución de los planes ante las innovaciones y transformaciones, tanto internas como externas. En esta fase del proceso de planeación, en donde se le imprime un mayor grado de dinamismo. El control y la verificación, justo como lo dice en el texto, sirve para poder adaptar para futuros sucesos o futuros planes. Con esto tenemos designado un plan funcional que se puede ir adaptando dependiendo de las necesidades que tengamos. Y aquí hay como la parte de las etapas, en donde empezamos con el análisis de situación, seguidamente el establecimiento de metas y cursos de acción alternativos, evaluación y selección de la meta y del plan, la implementación, control y verificación. Organización es el conjunto de métodos y procedimientos puestos en práctica para ordenar, controlar y dirigir una empresa a través de sus departamentos, recursos y procesos con el fin de alcanzar sus metas u objetivos trazados de antemano. Toda empresa u organización posee un patrón o un orden propio que guía sus procesos productivos y es responsable de su margen de eficiencia o efectividad. O sea, existen formas de organización administrativa más eficaces que otras, pero toda organización posee una estructura organizacional que define sus jerarquías, sus procesos y sus flujos. La revisión y eventual mejoramiento de dicha estructura así significará el replanteamiento de los circuitos y patrones de la empresa y pueden perfectamente conducir a mejores y más potentes escenarios. Justo esto va de la mano con el último punto que se tocó. La organización sirve justo para trazar los objetivos, ¿no? Ya teniendo claro la planificación, la organización más que nada es como para estructurar qué corresponde a cada quien. O sea, siempre va a existir una cabeza de equipo que organice todo y asigne tareas y responsabilidades dependiendo al área correspondiente. Aquí vamos a ver los tipos de organización. Dependiendo de su forma y características, es posible distinguir entre varios modelos de organización administrativa como son organización lineal y organización funcional. La organización lineal se trata del modelo jerárquico tradicional, simple y piramidal, que presenta líneas de autoridad únicas y la formación se transmite de manera unidireccional, desde las visiones globales superiores de la estructura hasta la posición local de la base. La toma de decisiones es totalmente centralizada y existe una jerarquía única. Aquí se refiere que todo es con base a estructura piramidal, ¿no? Director o directivo o líder y de ahí van subordinados. Esto siempre con la misma tendencia, donde solamente una cabeza del equipo es el que toma las decisiones. Y existe también la otra, que es la organización funcional. Esta es la versión moderna del modelo anterior, que estructura la empresa en base a departamentos, cada uno dotado de su jefe y el total de los jefes dirigidos por la cúpula de la empresa, ya sea de manera individual o en base a las reuniones. Es un modelo ideal para dividir el trabajo en pequeñas partes y las decisiones suelen tomarse mediante consultas al especialista de cada área. Esta es cuando existe, existe un jefe, pero existen jefes para diferentes áreas. Esto para tener como un mejor control y una mejor delegación de responsabilidades. Cada jefe de área, dependiendo a los subordinados, recopila información y esta información se va a la cabeza de equipo. Entonces, este tipo de organización es como más didáctica y un poco más abierta porque se escuchan diferentes puntos de vista y ya tomando toda la información se llega a un objetivo determinado. Organización matriarcal. Se trabaja en base a proyectos y resultados esperados mediante la constitución de equipos de trabajo multidisciplinarios a los que pertenecen individuos de diversas áreas. Estos grupos poseen un jefe de proyecto, son temporales e intercambian información con otros proyectos de manera esporádica y eventual. Se comportan del resto como células más o menos autónomas. Organización en comités. Opera en base a comités, o sea, a grupos reducidos a los que se asigna un estudio de alguna etapa o aspecto específico del proceso productivo, ya sea de manera formal o informal. Los miembros de los comités trabajan por separado y se reúnen a cada cierto tiempo, involucrando generalmente a los líderes o jefes a cada sección de la empresa y varían de acuerdo a la resolución de las situaciones específicas a atender. Regularmente esto sucede cuando existen como zonas para dirigir, ¿no?
O sea, se reúnen en cierto tiempo para llegar a un punto medio y la organización será más como en tema de distancia. Organización en trébol supone la contratación externa o outsourcing de muchas de estas tareas de la empresa, cuyo equipo de trabajo fundamental lo constituye quienes dirigen labores externas y coordinan los diversos esfuerzos de la empresa. Es un modelo en boga en tiempos de baja contratación laboral. Regularmente aquí es donde entran terceros, donde los outsourcing, que son empresas que se dedican a contratar a gente externa para ciertas áreas específicas, pero no es gente que pertenezca a la plantilla original de la organización o la empresa. Entonces, cumplen con la función, realizan las tareas o pendientes asignados, pero realmente no pertenecen a la estructura de la empresa. Ahora, ¿qué son los principios de una organización? Fidelidad a los objetivos de la empresa. Ante todo, una empresa debe saber qué cosa es lo que se propone y cómo, y a estos últimos debe siempre responder la organización administrativa. De nada sirve tener una línea de montaje fordiana si se plantea producir por outsourcing, por ejemplo. Paridad entre responsabilidad y autoridad. La autoridad y la responsabilidad van juntas y este precepto es fundamental en el diseño de una organización administrativa. Cuando se ocupan cargo de autoridad, se debe recibir una gratificación acorde y un conjunto de responsabilidades acorde. De otro modo, la jerarquía se desestabiliza. Aquí va muy de la mano el tema de, dependiendo el puesto o las funciones para la que te contrataron, a las que te fueron asignadas, recibas la remuneración. Flujo de comunicación. La comunicación entre una empresa es fundamental, ya que un trabajador informado no solo posee más opciones a la hora de tomar decisiones, sino que se sentirá más integrado a la organización y las líneas generales la pasará mejor. Cada modelo organizacional faculta o imposibilita ciertos tipos de comunicación interna y externa. El flujo de comunicación siempre va a ser primordial en este tipo de organizaciones o en general, porque elemento informado es elemento funcional, ¿no? Si se omite algo, empiezan trabas, empiezan la mala información siempre puede llevar a errores. Entonces el flujo de la comunicación es muy importante y debe ser primordial en las organizaciones. Aptitud de control. Existen modelos organizacionales más rígidos que se enfatiza el control y existen constantes dinámicas de feedback. Hay otros modelos más laxos en los que se otorga al individuo mayor cuota de autonomía. Esto determina el modelo de toma de decisiones elegido e influencia de otros ítems de esta lista. Este tipo de actitud de control regularmente es cuando se observa, se analiza y se le da una retroalimentación del trabajo hecho, ¿no? Es como, ok, yo empresa te estoy observando cómo estás realizando el trabajo que yo te asigné y también te estoy dando una retro, ¿no? De cómo lo hiciste, qué te faltó, qué necesitas para que en la siguiente tarea que te asigne lo hagas de la mejor manera. Y continuidad. Todo modelo organizacional debe poder sostener en el tiempo, o sea, debe poder resolver coyunturas y continuar las funciones sin tender al caos o a la inercia. Esto se refiere a que, como el modelo postventa, siempre hay que darle un plus a todo esto, ¿no? Siempre hay que darle seguimiento a todas las actividades para que pueda tener fluidez y que haya menos margen de error en el proceso. Este es como un ejemplo de organización en donde el muñequito rojo es el líder y está delegando responsabilidades a los diferentes jefes asignados de área, ¿no? Esto es como para llevar a cabo diferentes actividades, planificar y que todo se realice de manera correcta. Y eso fue todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.